El 25 de abril de 1982, Israel entregó la península del Sinaí a Egipto. Era la tercera y última etapa del compromiso israelí con los acuerdos de Camp David. Informe Semanal emitió el siguiente reportaje la víspera de esa entrega, cuando las protestas continuaban en Israel y el ejército sacaba a la fuerza a los judíos de los territorios donde habían vivido durante 15 años, desde la Guerra de los 6 Días en 1967. Era la escenificación del final de décadas de hostilidades entre Israel y Egipto, que se convertiría en el primer país árabe que sellaba una paz duradera con los israelíes. Con estas tristes y violentas imágenes, Israel se despide del Sinaí. El ejército israelí, que sobre esta desértica y accidentada península de 58.800 kilómetros cuadrados libró 5 guerras contra Egipto, debe emplear ahora su fuerza para desalojar a sus propios compatriotas. La resistencia de unos pocos centenares de judíos a marcharse del Sinaí, que según los acuerdos de Camp David debe quedar mañana, 25 de abril, en manos egipcias, no se debe a la terquedad, el capricho o la política. Bastantes millares de israelíes abandonaron con dolor y lágrimas en los ojos las ciudades que aquí construyeron, los cultivos que aquí, entre las arenas, hicieron florecer con ingente esfuerzo e ingenio, pero se fueron. Los que han resistido hasta el final, convirtiendo esta última retirada en una verdadera tragedia para Israel, pertenecían en su mayoría a la ultraderecha y, sobre todo, a los partidos religiosos más ortodoxos. Sionistas militantes convencidos de la posibilidad y el derecho a construir el Gran Israel, un país que tendría por límites aproximados los del reino de Salomón. Para ellos, la conquista y colonización del Sinaí era solo el comienzo del gran sueño, y ahora, amargamente, el sueño termina. Todo comenzó en junio de 1967 con el arrollador avance de las columnas acorazadas de Israel por esta atormentada geografía en la que, según los datos bíblicos, caminó durante 40 años el pueblo judío hasta alcanzar la tierra prometida. A los blindados de Dayan solo les costó 6 días. El ejército egipcio, sin apoyo aéreo, fue barrido del Sinaí. Como consecuencia, el canal de Suez quedó cerrado al tráfico marítimo. Era un durísimo golpe para El Cairo, que sin embargo siguió una guerra de desgaste hasta 1970. Los cañoneos, incursiones aéreas y operaciones de comando fueron noticia diaria desde el final de la Guerra de los 6 Días hasta la muerte de Nasser en el otoño de 1970. El Sinaí estaba considerado por Israel como territorio de guerra y no se produjeron apenas asentamientos de civiles. La llegada al poder del presidente Sadat, sus dificultades económicas, la lucha interna de la política egipcia concluyeron la guerra de desgaste. En ese momento comienzan a surgir colonias agrícolas en el Sinaí. Se desarrolla el turismo en torno a la ciudad judía de Eilat y a lo largo de toda la ribera este de la península, bañada por el Mar Rojo. Incluso se proyecta una ciudad, Yamit, para 200.000 habitantes. Pero eran espejismos del desierto. En octubre de 1973 surge de nuevo la guerra. El día del Yom Kippur, día santo de los judíos, las tropas egipcias atraviesan el canal de Suez y el ejército israelí debe librar una dura batalla defensiva mientras baten al ejército sirio que ha atacado simultáneamente por el Golán. La contraofensiva judía, que logra asentarse al oeste del canal, pone fin a la guerra. Es la hora de las negociaciones. Tiene lugar entonces aquella espectacular mediación del secretario de Estado norteamericano Kissinger,
que recorre cientos de miles de kilómetros en avión, visitando docenas de veces las capitales árabes y la israelí. Su resultado inmediato más espectacular fue la retirada israelí de las márgenes del canal, que pudo volver a funcionar. Un clima de paz y negociación comienza a respirarse entre Israel y Egipto. A partir de este momento, 1975, es cuando más proliferan los asentamientos judíos en el Sinaí, consentidos por el gobierno laborista e impulsados por los partidos más conservadores, con el actual primer ministro, Menahem Begin, a la cabeza. A lo largo de la costa este proliferan los hoteles. El Estado judío promociona el turismo. Se habla de una nueva riviera sobre el Mar Rojo. De Sharm el Sheikh, punto estratégico desde el que se puede cerrar el Golfo de Eilat, se dice que es el paraíso de los buceadores. Según los especialistas, los bancos de coral y la fauna submarina superan en belleza a los del Caribe o el Pacífico. En esta zona, la plena ocupación hotelera estaba garantizada durante todo el año y los ingresos por divisas de Israel ascendían a docenas de millones de dólares. Y de pronto llega el colapso. El 26 de marzo de 1979, el presidente Carter lograba que Sadat y Begin firmasen los acuerdos de Camp David, en los que Egipto e Israel normalizaban sus relaciones. Israel, entre otras cosas, se comprometía a devolver el Sinaí a Egipto. La retirada judía se produciría en 3 etapas y mañana, 25 de abril, se cumple el tercer plazo. Oficialmente, Israel siempre se negó, hasta los acuerdos de Camp David, a abandonar el Sinaí, alegando que precisaba fronteras seguras y defendibles. El Sinaí, como se demostró durante la guerra del Yom Kippur en 1973, constituía un magnífico territorio para hacer una defensa en profundidad. Israel construyó 8 bases aéreas para asegurar tal defensa. Esta es la más importante, Etzion, cerca del puerto israelí de Eilat. Según los judíos, es la base más moderna y sofisticada del Próximo Oriente. Estaba pensada para controlar los accesos del Golfo de Aqaba, de importancia vital para la economía y la estrategia israelí, y donde además convergen 4 países: Israel, Egipto, Jordania y Arabia Saudita. A partir de mañana, la base de Etzion se convertirá en aeropuerto civil egipcio. Esto es Eilat, aparentemente un privilegiado lugar turístico, pero para Israel es mucho más. La arteria vital para sus importaciones y exportaciones hacia el sur a través del Mar Rojo. A unos centenares de metros está la frontera con Jordania y el gran puerto de Aqaba. Las rápidas y bien armadas patrulleras israelíes vigilan constantemente estas aguas. A partir de mañana, Israel ya no tendrá necesidad de nada de esto. Egipto se ha comprometido a mantener la paz y, como garantía, una fuerza internacional de 2.500 hombres, pertenecientes a 11 naciones, velará por el cumplimiento de los acuerdos de Camp David, que de hecho prevén un Sinaí casi desmilitarizado. Aquellas razones de seguridad antes aludidas han desaparecido. Israel tiene garantizada su frontera oeste. Más aún, ha entrado por el único camino posible hacia la paz: devolver los territorios árabes ocupados. El gran trauma de esta evacuación son los civiles. Gentes que pusieron aquí su negocio y creyeron que este era el futuro, como Eitan Relov, que llegó aquí en 1971 y montó un chiringuito del que ha evolucionado a un bar-restaurante que aún funcionaba plenamente hace 3 meses. He estado aquí durante 11 años y esto es para mí más que un negocio. Es mi propia vida. No vendería este negocio por todo el oro del mundo. Por eso es duro para mí pensar en el 25 de abril. Eitan Relov ya no está en su restaurante. Como tampoco existen ya estos cultivos. Paciencia, trabajo, ingenio hicieron crecer en el desierto cosechas de pepinos, tomates, flores, pero solo era un espejismo.
Hace 3 meses, cuando ya todo el mundo estaba convencido de que no había otro remedio que irse, muchos campesinos seguían cuidando obstinadamente sus cultivos, quizás porque aún esperaban un milagro, quizás porque no tenían nada mejor que hacer, o mejor, porque nada hay más doloroso para un campesino que abandonar sus cultivos sin recoger la cosecha. Yo llegué aquí con un hijo en 1975. Ahora tengo una hija que ha nacido aquí. Esto ha sido nuestro hogar durante 6 años. Siempre lo hemos considerado como nuestra casa y también como nuestro futuro. Durante un buen periodo de tiempo hemos pensado que esto sería nuestro futuro. Y ahora ha llegado el final. Una vez que nos hayamos marchado, todo volverá a ser arena. Esto es lo que siento y es un sentimiento muy triste. El problema más grave es el de Yamit y sus alrededores. Fue proyectada como una ciudad que debería alcanzar los 200.000 habitantes. Comenzó su edificación y cuando se produjeron los acuerdos de Camp David, todo quedó interrumpido. Su aspecto ha sido un tanto fantasmal durante los últimos 2 años. Parecía una ciudad bombardeada. En Yamit se han hecho fuertes los intransigentes. Ellos no abandonarán el Sinaí. Algunos tienen armas, otros están dispuestos al suicidio. Para que depusieran su actitud fue enviado el ministro de Defensa, el prestigioso general Ariel Sharon, el hombre que en 1973 logró llevar a las tropas judías hasta el otro lado del canal. No puedo minimizar las dificultades que debe afrontar esta gente. En conjunto es una tragedia para la gente que decidió construir aquí su vida y que para eso fueron traídos por el gobierno israelí, que les animó a que vinieran aquí a pasar los mejores años de su vida. Y ahora tienen que marcharse. Pero aunque esto es una tragedia, como he dicho antes, me siento satisfecho. Y quiero hacer énfasis en esto, porque la gente entiende que los problemas, que son muy complicados, solo pueden solucionarse cuando todo se hace conforme a la ley y cuando hay tranquilidad. Desde el pasado miércoles, las tropas de Ariel Sharon han tenido que emplearse a fondo para conseguir la desocupación violenta de los últimos del Sinaí. La península desértica de los 10 mandamientos ha vuelto a Egipto. El espejismo del Gran Israel se ha desvanecido en el Sinaí, quedando solo ruinas junto a las que acamparán los beduinos dedicados al pastoreo y que en número de unos 140.000 pueblan su áspera superficie.